Buenos días. Vamos a dar comienzo a la segunda charla de la jornada. Está a cargo de la licenciada Analía Pérez. Ella es kinesióloga especializada en rehabilitación del piso pelviano, una especialidad que tuvo que emigrar de la provincia para poder hacer y que nos va a participar de todos sus conocimientos tan generosamente como más pueda. Le cedo la palabra a la licenciada para que dé su comunicación. Me voy a parar un poquito. ¿Qué tal? Buenos días. Agradezco desde ya la invitación. El doctor no está, Herrera Elizondo, que me convoca todas las veces que puede para dar esta charla, porque es la parte más importante para él, es la rehabilitación del suelo pélvico. Bueno, siempre hemos estado en la misma sintonía con el doctor. Y bueno, le agradezco a los chicos que generosamente me han estado comunicando cómo iban a ser los pasos para el Congreso. Yo les traje una charla súper mega corta, porque no los quiero aburrir, con respecto a lo que es generalidades de rehabilitación del suelo pélvico, que ya más o menos algunos lo deben manejar, supongo. No pasa nada. Ahí está. Es, ok. A ver. Bueno, primero, ¿qué es el suelo pélvico? Todos ustedes ya lo conocen, es lo que le decía la doctora, no voy a hablar, ustedes son médicos, son profesionales, más o menos saben. Esto es una definición sencilla. El suelo pélvico es un conjunto de músculos, ligamentos y tejidos de sostén que envuelven los órganos del interior de la pelvis, manteniéndolos en una posición correcta y facilitando su correcto funcionamiento. Además, también los músculos del suelo pélvico ayudan a la estabilidad y al equilibrio de la pelvis y la columna lumbar, ¿sí? Esto es un diafragma pélvico, mucha en la especialidad nosotros lo dividimos en diafragma, ¿sí? Tenemos 3 para que nosotros podamos trabajar con las pacientes. Cuando el suelo pélvico se debilita o sufre alguna lesión, por ejemplo, durante el embarazo, el parto, la menopausia, cirugías, enfermedades que afectan los órganos pélvicos, hay problemas en suelo pélvico, que pueden ser, yo puse algunas, incontinencias urinarias, fecal, prolapsos, problemas de estabilidad de la columna lumbar, dolor pélvico crónico, alteraciones sexuales, etcétera. Afectan a mujeres, hombres y niños. En niños generalmente se da enuresis, discinergia vesicoesfinteriana, incontinencia fecal, y hay otras patologías que vienen con lo que vendría a ser anatomía, malformaciones de los chicos, que tengo muchas interconsultas con eso. Estos problemas, que aunque no son vitales, lo dice claramente, afectan mucho a la calidad de vida del paciente. Bueno, esto es una foto de lo que vendría a ser el suelo pélvico femenino, este del masculino. Las voy a pasar para que vayamos a lo que es. Las principales causas que producen daño a los músculos y ligamentos del sostén del suelo pélvico, por lo que se debería hacer una valoración de suelo pélvico, son muchas, ¿sí? Las más habituales son el embarazo y el parto natural, estreñimiento crónico, algunas prácticas deportivas que ocasionan un aumento repetitivo de la presión intraabdominal, como correr, saltos. Ahora hay, cada vez las chicas más jóvenes vienen con incontinencias de esfuerzo por prácticas deportivas súper hiperpresivas. Entonces, todas las pacientes que traen esto, bueno, obviamente vienen a mi consultorio, se las derivo al urólogo, porque primero tienen que hacer una valoración y más si tienen una incontinencia de esfuerzo, ¿sí? La obesidad y sobrepeso, la menopausia, sedentarismo, malos hábitos de micción y defecación. Esto he observado mucho en pacientes que sin tener ninguna patología me dicen: yo hago pujo para sacar toda la pis. Y esas son pacientes que generalmente vienen al consultorio por problemas para orinar,
sin tener alguna patología, con una buena urodinamia, no tienen ninguna alteración y sin embargo hacen un pujo final para terminar de evacuar la vejiga, cosa que yo le pregunto a todas las pacientes, ¿vos por qué haces un pujo? Porque yo siento que queda orina. Este tipo de pacientes generalmente son hiperpresivas y tienen dolor en vagina, introito y toda la zona de suelo pélvico, ¿sí? Y malos hábitos de defecación, también he tenido pacientes que me decían, venían y me decían, voy al baño y me quedo una hora hasta que yo logro defecar. Entonces yo le decía, la posición no es la mejor, entonces empezaron a tener problemas, terminaron por incontinencia fecal en mi consultorio. Pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, esto se ve mucho en pacientes que tienen problemas respiratorios y que debido a la tos crónica que tienen, la mala sinergia diafragmática hace que estos pacientes pujen constantemente suelo pélvico. Son pacientes que presentan incontinencia. Pacientes sometidos a cirugía y tratamientos oncológicos, personas que trabajan muchas horas de pie o cargando peso. Esto todo tiene que ver con actitudes hiperpresivas, ¿sí? Que ya les voy a explicar un poquito. La kinesiología del suelo pélvico, en primer lugar, lo que nosotros hacemos o tratamos de hacer es la prevención, ¿sí? Si es que se puede, yo doy charlas a donde puedo, donde me invitan, donde me convocan, para hacer conocer un poco lo que sería la kinesiología preventiva. Incluso en las pacientes embarazadas, ¿sí? Que acá no hay mucha derivación para las pacientes que cursan con embarazo o que quieren quedar embarazadas, ninguna hace un preparto, o el preparto que están realizando no es el óptimo. Nosotros preparamos a las pacientes para tener un parto fisiológico, que yo estoy en la parte pública y es la mayoría. La mayoría hace partos fisiológicos en maternidad o en el Hospital Avellaneda, y sin una buena preparación de suelo pélvico, la consecuencia de esto son desgarros tremendos. Yo vi desgarros anales en pacientes de 20 años. Esta es una definición, que es lo que le estaba diciendo a la doctora. ¿Qué sería la pelvipereneología? Es una definición antiquísima. Si bien es el estudio de lo que vendría a ser los órganos de la pelvis, ¿sí? La kinesiología, la SOCAP, la dio como, la SOCAP es la Sociedad Argentina de Kinesiología de Suelo Pélvico, la define como los conocimientos vinculados a la prevención y tratamiento kinésico que tienden a restablecer las funciones del conjunto osteo, artro, neuro, mio, perineal, lo que vendría a ser el CAL, valiéndose de técnicas manuales, agentes físicos, ejercitación y cambios conductuales. Esta es la última definición de la SOCAP que hizo en el 2018. Un poco para que sepan. Vamos a lo que es evaluación kinésica. Acá me han preguntado cómo era que nosotros trabajábamos con los pacientes y cómo se trabaja, qué es lo que más les interesa a ustedes, saber qué es lo que se hace en cada caso y cómo se trabaja con el paciente. Lo primero que hago yo en gabinete, y lo que hace la mayoría, es darle al paciente un consentimiento informado. Ahí en ese consentimiento informado hay una primera entrevista donde el paciente viene o no con una derivación médica. Hay veces que no vienen con derivación médica, que el médico les dijo, vos tenés que hacer rehabilitación del suelo pélvico, entonces no le dijeron dónde, no saben cómo. Son pacientes que años, por ejemplo, dolor pélvico crónico, y tengo muchos pacientes con dolor pélvico crónico, pasaron por muchos años con dolor, yendo de un profesional a otro, sin saber que pueden hacer rehabilitación de suelo pélvico, y terminamos en una primera entrevista con así un alto de estudios, que yo tengo que leer cada cosa que traen, porque cada profesional, obviamente, pidió un estudio diferente. Se recaba información del paciente y ahí también, en esa instancia, se le explica al paciente de qué se trata la kinesiología del suelo pélvico y cómo se trata el problema que tiene el paciente, ¿sí? El paciente, lo único que nos interesa saber a nosotros si tiene algún tipo de, por ejemplo, marcapasos implantados,
porque cuando se hace una radiofrecuencia o cuando se hace una electroestimulación o algún tipo de agente físico, ¿sí? Esto puede tener algún tipo de impedimento. Una sospecha de infección actual o de embarazo no son pacientes, actual y embarazo sí, en realidad sí son, tienen que advertirnos si están embarazadas o no las pacientes. Hipertensión arterial, es muy importante saber si tienen una hipertensión arterial porque hay ejercicios que se hacen especialmente, ustedes deben haber oído hablar de los hipopresivos. Hay ejercicios que se hacen con prácticas donde tener una hipertensión arterial es una contraindicación. O cualquier otro proceso que pueda contraindicar el tratamiento. El mismo demanda toda la información que se necesite, ¿sí? Todo lo que yo necesito saber del paciente es lo que en la primera entrevista me va a decir. En cuanto al tratamiento, nosotros tenemos, al igual que otras especialidades, se utiliza mucho la radiofrecuencia, que es la diatermia que usamos, especialmente en algunas patologías. Se usa mucho en dolor pélvico crónico, la uso mucho en dolor pélvico crónico, ¿sí? Y en algunas patologías donde se quiere mejorar el estado de los tejidos, un introito muy, en las pacientes que tienen menopausia, donde ya el introito está muy, tiene sus signos de menopausia, entonces uno usa una radiofrecuencia para ayudarle a la paciente en el caso de que tenga, por ejemplo, una incontinencia de esfuerzo, que se usa mucho y tiene muy buenos resultados la radiofrecuencia. Electroterapia, biofeedback, técnicas manuales y punción seca, masaje perineal, cinesiterapia y técnicas comportamentales. La mayoría de las técnicas que hay son las que utilizamos en gabinete. Muchos de estos procedimientos son intracavitarios, eso es lo que se le aclara al paciente cuando viene a la consulta, que muchas de las cosas van a ser intracavitarias y que si están dispuestos o no. Por eso hago hacer un consentimiento informado, ¿sí? El tratamiento es, bueno, es ejecutado por un kinesiólogo especialista y con garantías de máxima higiene. Los riesgos, la mayoría de los riesgos que puede presentar son en algunas partes que el paciente no tolere el calor, que generalmente se tolera porque la radiofrecuencia solamente sube una temperatura de 1 grado, ¿sí? A 2, a más tardar, para que produzca los efectos fisiológicos que nosotros necesitamos. Así que no hay una contraindicación. Obviamente que si hay un marcapasos o algún problema que nosotros no sabemos, sí, o alguna infección que esté actual, no lo podemos atender a los pacientes. Entonces, no hay muchas contraindicaciones para las técnicas que usamos, ¿sí? A ver. Bueno, esto es una foto de lo que vendría a ser una radiofrecuencia. Esto es una foto para explicar un poco lo que vendría a ser una electroestimulación. Esto es lo que hacen las embarazadas en gabinete, en la parte de cinesiterapia. Este es un masaje perineal que se les enseña a las embarazadas también. Y vamos a lo que yo en gabinete lo que hago es, termino mi entrevista y se comienza con una inspección del paciente. El paciente se le hace una inspección estática, se ve la postura, que es importante, el tórax, las curvas fisiológicas, los rasgos físicos, la postura de cadera y miembros inferiores, y en cuanto a lo dinámico, los movimientos. Yo lo hago caminar al paciente, que flexione el tronco hacia adelante, hacia los costados, la charnela dorsolumbar, cómo está, los músculos paravertebrales, rotaciones de columna, cómo marcha, cómo camina, el patrón respiratorio es importante, la posición de la cabeza, de la pelvis, y bueno, y ahí está la marcha. Después se pasa a una evaluación en decúbito supino. El paciente se evalúa igual que es una revisión ginecológica más que nada, donde se ve, en una primera instancia se hace una inspección visual, el aspecto de la mucosa, trofismo vulvar y vaginal, apertura vaginal, nosotros también la vemos, ¿sí? Orden voluntaria de los elevadores, se le pido a la paciente que haga una contracción, la tengo que ver a la contracción, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay una apnea? ¿Qué pasa cuando el paciente tose? A la distancia no igual, las cicatrices, y pasamos a la palpación.
Abdomen, diafragma. El diafragma es importante ver cómo está. El abdomen también, la pelvis, la columna, el pubis, las ramas púbicas, espinas ciáticas, isquiones, núcleo fibroso. Bueno, y lo demás es reflejos, sensibilidad por dermatomas, los músculos de plano profundo y superficial, que un poco el doctor Schutman lo dio la diferencia entre plano 1, plano 2, plano 3. Nosotros lo dividimos en plano facial 1, 2 y 3. Para nosotros es lo mismo, ¿sí? Y más cuando estamos tratando las fascias pélvicas, ¿sí? Para ver la fuerza es lo mismo. Se hace un test de elevadores de Gross, un Perfect, un Oxford. Son las tres evaluaciones que se hacen en cuanto a fuerza de los músculos. O sea, yo introduzco los dedos del paciente a la paciente y pido y doy la orden que haga una contracción. Muchas pacientes no saben hacer una contracción, ¿sí? Porque no están ubicadas. Es como que perdieron la sensibilidad. Lo que nosotros hacemos es volver a desensibilizar la parte, hacer una propiocepción y recién se le vuelve a pedir otra vez la contracción para ver si logra un puntaje en lo que vendrían a ser los músculos, ¿sí? Porque yo lo tengo que puntuar para ver cómo vamos a trabajar y qué es lo que se va a seguir, y de acá sale el tratamiento, objetivos y tratamientos del paciente, ¿sí? Bueno, acá me pidieron que explique más o menos, las doctoras me pidieron más o menos qué es lo que yo hago en gabinete. Nosotros trabajamos con pacientes. Yo trabajo mucho con el concepto GDP, que es la gestión de presiones, donde buscamos la tensegridad del suelo pélvico, ¿sí? El suelo pélvico, nosotros no lo vemos con suelo pélvico. Más allá de la patología que tenga el paciente, yo lo que busco es una correcta transmisión de fuerza. Yo dije en un principio que lo veíamos al suelo pélvico como 3 diafragmas. Tenemos un diafragma orofaringeo, diafragma tóraco-lumbar y un diafragma pélvico. Esa tensegridad va de la mano de la sincronicidad de la transmisión de las fuerzas entre esos 3 diafragmas. Lo que nosotros hacemos es ver, si la paciente, por ejemplo, viene es una paciente que bruxa, ¿sí? Ya tiene un problema que va a conseguir en diafragma torácico. Generalmente son diafragmas hiperpresivos que presentan muchos puntos gatillo. Un diafragma duro, un diafragma que cuando uno toma aire, lo correcto sería que el diafragma se aplane, y cuando saca el aire, el diafragma vuelve a la posición. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tratamos puntos gatillo como principal. Eso es buscar la tensegridad del suelo pélvico. Buscamos primero la tensegridad de las partes de arriba, vamos al CALP y recién vemos la patología del suelo pélvico, ¿sí? ¿Qué hacemos después? Yo veo el paciente, quizá el paciente no tiene un problema en diafragma, pero sí lo tiene en columna lumbar, tiene dolor de columna lumbar. Entonces tenemos que saber, sacando y haciendo la salvedad de que no tenga una patología osteoarticular específica, ya sea hernia de disco, o tenga un pinzamiento de vértebra, o sea un paciente añoso, o sea una artrosis, que yo no lo pueda solucionar haciendo este tipo de terapia. Entonces, ese tipo de paciente lo que hacemos es kinesiología tradicional y se aborda por otro lado, ¿sí? Pero la realidad es que yo a los pacientes, especialmente porque tengo pacientes muy jóvenes, lo que hago yo es tratar la tensegridad de lo que vendría a ser la totalidad de la coordinación de los 3 diafragmas. Cuando llegamos al suelo pélvico, sacamos todos los puntos gatillo. Cuando llegamos al suelo pélvico, encontramos puntos gatillo en suelo pélvico. Esto es lo que impide que todos los pacientes tengan, por ejemplo, en un prolapso. Por ejemplo, lo que estaba hablando el doctor, vamos a tomar el ejemplo del doctor Schutman. El doctor Schutman dijo que ponía un pesario y el pesario a veces se le salía a la paciente. La paciente es una hiperpresiva, es la única manera de verlo. Es una paciente que respira de una manera, que hace una fuerza, provoca una fuerza que empuja su suelo pélvico constantemente y hace que el pesario se salga. Yo trabajo con muchas pacientes, hay muchas pacientes que tienen pesarios colocados. Esos pacientes se trabajan de otra manera, ¿sí? Hay que reeducar la parte respiratoria primero, hay que mejorar la tensegridad de la columna, ¿sí?
todo lo que vendría a ser el CAL, para recién ver suelo pélvico, ¿sí? Los ejercicios de Kegel, que es lo que el doctor Schutman dijo que se hacen en cualquier momento, en cualquier lugar, lo primero que la paciente tiene que tener es una idea de lo que es una contracción de suelo pélvico, que muchas de las pacientes no lo tienen. Yo coloco los dedos de la paciente en introito y ninguna sabe hacer una buena contracción, ya sea porque no la sienten, falta sensibilidad, o porque realmente tienen la condición de empujar. La paciente, uno le dice, haga una fuerza y empuja con panza o usa lo que nosotros llamamos músculos parásitos para poder hacer una contracción de suelo pélvico, ¿sí? Sacamos todo eso y nos quedamos con la contracción pura. Eso es lo que se trabaja en gabinete. Y una vez que hemos tenido ya el porqué del problema, ahí es donde nosotros recién abordamos la patología que hay. Pero si no corregimos el paciente, todos los otros problemas, jamás vamos a tener una paciente que tenga un pesario en la posición que tenga que tener. ¿Se entiende lo que les digo? ¿Sí? Bueno, entonces, por ahí la doctora, no sé si me quiere preguntar algo, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Me quiere preguntar algo? Pregunte si usted me quería preguntar. Dentro de todos esos ejercicios que nos acabas de indicar como propios para mejorar el piso pelviano en general, de sensibilizar a una paciente que tiene malos hábitos y mejorarla, la indicación de tutores vaginales, no como por ejemplo las bolitas chinas, que están muy en boga en estos momentos, que obligan a la paciente de alguna manera, para que no se le caiga la bolita, a ejercer una suerte de contracción vaginal. ¿Estás usándolas en estos momentos? ¿Te parece útil como recurso casero? Sí, doctora, sí las usamos, pero no las quiero. A ver, yo les quiero explicar una cosa. Si uno le coloca una pesa vaginal, un cono vaginal, una bolita quizás no, porque quizás es un poco más grande y la paciente la pueda sostener. En realidad se le pone un cono vaginal a la paciente con un peso. El tema es que si la paciente se para y uno le dice, sostenga el cono vaginal, se cayó, ¿sí? Y es una paciente que se frustra tan rápido que dice, no soy un desastre, no puedo hacer este ejercicio, no se puede. Entonces, lamentablemente no comienzo por ahí, ¿sí? Las pesas vaginales, los conos vaginales y todo lo que ustedes quieran colocar para entrenar la musculatura pélvica, se coloca cuando ya hay un cierto grado, cuando ya hay un score que es un poquito mejor. Entonces, no es que yo lo hago una sola vez a la evaluación. Viene la paciente, yo la evalúo, yo veo cómo está, curvas fisiológicas, les hago sacar la ropa porque los pacientes están totalmente en ropa interior, quedan en mi consultorio. Si yo veo que tiene un hombro arriba, la pierna más corta, alguna alteración que yo vea, primero corrijo posturas otra vez, las veces que sea necesario, porque lo que nosotros queremos es que logre una tensegrida, esté bien y no vuelva, porque el tratamiento está orientado a que el paciente no sea perpetuo, ¿sí? Que el paciente evolucione, haga sus ejercicios, después lo va a tomar como algo cotidiano y no vuelva, porque eso es lo que se quiere, ¿sí? Si yo le pongo de entrada una bolita de Kegel, porque son unas bien bonitas, vienen, es muy probable que la logre sostener entrenada 15 minutos. Y se le va a salir. Si yo no corrijo cómo respiro o esa presión que constantemente mando hacia el suelo pélvico, las bolas vaginales o el peso que yo le ponga se le va a salir. Por eso yo a las pacientes que tienen, por ejemplo, que hacen ejercicios muy hiperpresivos, como los que entrenamiento funcional y el otro el CrossFit, vienen todas son conductas hiperpresivas, levantan tanto peso que no saben por qué están prolapsadas. Yo tengo prolapsos rectales por CrossFit, ¿sí?
Entonces, ese tipo de cosas hay que crear un poquito de conciencia de qué se te puede hacer y qué no. No a todas les pasa, obviamente, ¿sí? Pero sí sabemos que en un parto vaginal, ¿sí? Y ahí vuelvo de vuelta al parto vaginal, sí la puede preparar a la paciente, se puede preparar una paciente durante el embarazo para que pueda tener un posparto. Primero, que pueda tener fisiológicamente al parto. Y segundo, que tenga un posparto mejor, ¿sí? Que no tenga tanto daño, porque todas sabemos que el bebé que ocupa espacio está aumentando la sobrecarga, ¿sí? Es hiperpresivo. Entonces, la mayoría se hace pis, ¿sí? Y después viene el parto vaginal, otro problema más. ¿Sí? Entonces nosotros lo que hacemos es prepararlo a las pacientes. Si yo creo esa conducta desde el embarazo, el posparto, y los otros problemas vienen por segunda. Igual que los hombres, tengo muchas consultas de varones por prostatectomías o por problemas, falta de fuerza del suelo pélvico, problemas sexuales, de la esfera sexual, generalmente es por falta de fuerza del suelo pélvico. Sí se los entrena exactamente igual, ¿sí? Se hace el mismo entrenamiento, se sacan los puntos gatillos que el paciente pueda tener y se les enseña ejercicio. Y esa es la parte que me preguntaron la doctora cómo se hacían. La mayoría de los ejercicios de los pacientes, si yo quiero enseñar un correcto ejercicio, primero a la paciente le tengo que enseñar algunas cosas. Primero, activo transverso, que es lo que yo les pido a los pacientes. No sé si ustedes saben qué es el transverso del abdomen, ¿sí? Es un músculo profundo que es estabilizador de columna como función principal. Entonces, ese tipo de músculo es el que más se utiliza, es el que más uso yo para hacer una rehabilitación del suelo pélvico, ¿sí? Principalmente porque tiene conexiones de su fascia con el diafragma. De ahí que nosotros conectamos todo. La fascia de la tóraco-abdominal está conectada con la visceral está conectada, son fascias, está conectada con la pélvica, entonces todo se va en una correcta armonía. ¿Qué pasa cuando no la tenemos? ¿Qué pasa cuando tenemos una cesárea? ¿Sí? Una paciente con cesárea, si no se trata la cicatriz, si no se trata, no va a tener una correcta contracción, entonces no le vamos a poder enseñar nada. Por más que yo le dé un pesario a la paciente y tiene una cirugía, y si yo no he quitado todas esas cosas que impiden que la paciente logre hacer un ejercicio de Kegel, no lo va a lograr. ¿Se entiende? O sea, no va a lograr hacer una buena contracción, no va a lograr hacer un buen ejercicio, la paciente no va a hacer los ejercicios y directamente lo va a dejar, lo va a terminar por abandonar. Bueno, justamente te iba a preguntar qué tipo de ejercicio preventivo, justamente para evitar ya la parte de rehabilitación. Y ejercicios están de moda porque por ahí la mayoría de las veces tendemos a confundir ciertos aspectos y se mandan las pacientes, ya estoy hablando de pacientes menopáusicas, posmenopáusicas, uno la manda a hacer actividad para prevenir osteoporosis, cuando en realidad la actividad que terminan haciendo, muchas veces terminan haciendo actividades para mejorar el esqueleto posturales o cardiovasculares. ¿Qué terminan haciendo? Nadando, bicicleta, ese tipo de actividades, cuando en realidad si quiero prevenir la osteoporosis tiene que tener algo de mini impacto, por eso la caminata con un calzado adecuado sería lo indicado. Ahora acá, tan de moda, CrossFit, pesas porque es lo que estéticamente mejora la imagen corporal, donde todas apuntan o todas tienen en algún momento una maniobra de Valsalva, porque cuando están manejando peso, hay maniobra de Valsalva, trabajan los 3 diafragmas y en definitiva, en realidad vas al gimnasio, haces pesas, haces lo que hagas, pero no te tiene que faltar este ejercicio. Que vi uno ahí que pusiste con la embarazada, la rectificación de la cadera con la pelota sobre el muslo. Por ahí quizá ese tipo de ejercicio, por ahí como para que des 1 o 2 ejemplos nada más, para que sean cosas que uno le puede sugerir a la paciente hacer. Este abdominal, la rectificación de cadera, tales ejercicios pueden ser lo que te sirvan para prevenir a futuro algún tipo de prolapso o algún inconveniente en el piso pelviano. Sí, bien. Yo lo primero que hago, porque todas vienen ejercitadas, las pacientes son jóvenes, las que tengo, yo les explico, yo no te voy a sacar la actividad física, porque si yo se la saco de entrada, digamos, es como que
Lo que sí les enseño, y me ha pasado con una paciente que es instructora de CrossFit, que levanta 120 kilos, no sé, una cuestión así, tener que cambiarle la maniobra de Valsalva por otra cosa. Yo lo que les enseño en el consultorio es primero activar un transverso del abdomen. Si ustedes se tocan la espina ciática superior, ¿sí? En la parte de adentro de la espina, lo que vamos a encontrar va a ser la inserción, porque tiene una inserción ahí, el transverso del abdomen. Yo tomo aire, lo que primero les explico es, tomo aire, inflo la panza. Soplo y van a notar que hay algo que sobresale. Si no lo notan, el transverso está dormido, ¿sí? Es eso que sobresale, es el transverso del abdomen. Toda actividad física tiene que preceder, tiene que ser antes. Yo tengo que activar mi transverso del abdomen. Con el tiempo, yo les hago hacer ejercicios que les aseguro que son mucho más duros que hacer un entrenamiento de CrossFit, porque nosotros en la parte de cinesioterapia, donde trabajamos con balones y se trabaja en piso, es durísimo trabajar y hacer ejercicios. No todo el mundo puede hacerlo, ¿ok? Son ejercicios que básicamente los viste en balón, los hacen las embarazadas, y con respecto a la curva, nosotros usamos la curva fisiológica, ¿sí? La paciente de todas maneras embarazada tiene alterada esa curva. Entonces, si yo le digo, nosotros no usamos el concepto de decirle, tenés que aplanar la zona lumbar. No, yo uso la curva fisiológica como va, ¿sí? Después de que la paciente ha logrado activar su transverso del abdomen, van los ejercicios con algo de hipopresivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la paciente se tiene que acostumbrar a hacer la fuerza metiendo la panza, no sacando la panza, ¿se entiende? No haciendo una valsalva, no haciendo la fuerza hacia afuera, porque todos hacen la fuerza hacia afuera. Entonces, biomecánicamente a mí no me sirve, pues yo sigo aumentando la presión en este compartimento. Y lo que yo no quiero es que esta presión me siga alterando esto. Entonces, si yo voy a tratar cualquier patología, tengo que sacar la presión, ¿sí? Generalmente son pacientes que vienen, por eso te decía, primero yo me voy a diafragma para ver cómo está, si las cúpulas diafragmáticas están bien, si no hay un punto gatillo que yo tenga que tratar, les hago hacer el ejercicio. Empezamos, activamos transverso del abdomen, en la posición, generalmente en decúbito supino, se comienza en 3 posiciones, se lo hace hacer al paciente y después se hacen hacer los ejercicios. Yo le digo, tomo aire, saco, meto panza y se mete la panza por el segundo que la paciente puede hacer un hipopresivo. Se comienza así porque si no la paciente no sabe dónde está ubicada, nada más. Ahora, si estoy tratando una incontinencia de esfuerzo, le digo, activo mi transverso del abdomen y después le digo, a todo eso que vos hiciste, más la postura, porque tienen posturas, le vas a agregar una contracción del suelo pélvico. Es como un cierre. Cierro cola, cierro vagina, cierro uretra, sin levantar el pubis, porque la posición es fisiológica. ¿Sí? Si yo estoy acostada, ¿sí?, mantengo la posición fisiológica en todo momento. Entonces tengo que ir pubis para abajo. Cuando nosotros hacemos fuerza, ¿qué hacemos? Levantamos, tenemos una tendencia a hacer esto, ¿sí? Entonces ahí está donde nosotros supervisamos la parte esa. Se le pide a la paciente que haga el ejercicio. Ahora, cuando está más entrenado el paciente, de lo que me estás preguntando vos, el paciente ya cuando viene más entrenado es distinto. Porque yo al paciente le digo, bueno, vamos a hacer trabajo en colchoneta. Vas a hacer el mismo trabajo que vos haces, pero lo vamos a hacer con tu peso y con la panza adentro. Entonces se le cambia toda concepción de trabajo. Yo no doy ejercicios abdominales tradicionales, para mí son los peores que hay para suelo pélvico, así que todos los ejercicios que doy son de hipopresivo, la mayoría, con activación de transverso del abdomen, ¿sí? Pero para lograr eso nosotros no tenemos que tener ni punto gatillo en el calp, ni en columna, ¿sí? Y recién me ocupo de los puntos gatillo de suelo pélvico, que es lo que sucede, por ejemplo, en un dolor pélvico crónico. Sacamos todos los otros puntos gatillos, le sacamos la presión al paciente de lo que vendría a ser la parte para que no le siga doliendo, siente alivio el paciente.
ingreso introito para hacer un tratamiento de puntos gatillo por intravaginal, ¿sí? Encuentro 1.000.000 de puntos gatillo, puntos dolorosos. Duele, duele, duele. Nosotros tenemos como una especie de reloj. Tenemos a las 12 una cosa, a las 6 una cosa, a las 3, a las 9. Entonces vamos tratando. Vamos a fondo de saco, ¿sí? Tratamos muchas veces, hacemos tensegrida de lo que es útero, hacemos tensegrida de toda la parte de adentro del paciente, ¿sí? A todo eso tratamos, y si hay punto gatillo, se trata el punto gatillo, ya sea con mis dedos, ¿sí? Digitopresión, o se hace una radiofrecuencia, que es lo más, en dolor pélvico crónico, que es lo más, lo que más se usa y lo que más efectivo hay ahora. Lograr una correcta tensión. Tensión es no solamente muscular, sino miofacial, que es lo que nosotros tratamos de buscar. Licenciada, acá la mayoría somos obstetras, tocoginecólogos. Yo quería saber algo práctico. ¿Qué le podemos indicar nosotros en el consultorio a la embarazada? ¿Qué puede hacer en la casa? Porque muchas no tienen la posibilidad de ir a un hospital público para que le expliquen cómo tenemos que hacer. Hay muchas pacientes que no tienen esa posibilidad. Bueno, llega la gordita al consultorio y desde la primera consulta, ¿qué le podemos ir indicando para que ella no tenga tantas consecuencias en el posparto o en el futuro de su piso pelviano? Algo práctico. Gordita, hace esto en la casa, caminar, hace este tipo de ejercicio. Sí, es una paciente complicada la embarazada. Yo a la embarazada directamente nosotros les indicamos ejercicios, sí, que se mueva lo que más pueda. Lo que pasa es que por ahí sí podría buscar ejercicios fáciles para mover todo lo que sería articulaciones, ¿sí? Para que no tenga tanto dolor, porque generalmente nosotros empezamos a trabajar desde la semana 14 de embarazo, ¿sí? Busqué en internet y encontré de semana 28, de la semana 33, de la semana… En realidad, si el parto no es de riesgo, ¿sí? Y es una mujer joven, se puede trabajar desde la semana 2, de la semana 14, en realidad nosotros trabajamos ya. ¿Para qué? Primero, en la primera etapa, lo que nosotros hacemos con la embarazada es para que no tenga tanto dolor, ¿sí? Lo que pasa es que caserito es complicado. La paciente embarazada, lo primero que le tiene que decir, si no hay una contraindicación, es que tenga relaciones sexuales. Teniendo actividad sexual va a mantener todo el trofismo, la tonicidad, Hay chocha. excelente, y el marido feliz, siempre y cuando no haya una contraindicación. 2 veces no se va a embarazar. Que en realidad la paciente embarazada se tiene que mover. Lo más lógico, fisiológicamente hablando, es que se mueva, digamos, no es que esté quieta. Por eso, si no hay una contraindicación, se puede mover. Puede tener posturas en donde ustedes le pueden enseñar a mover, o sea, ustedes pueden enseñar desde el vamos a moverse. Yo me siento así, me siento en el piso, con las piernas con tipo indiecito, ¿sí? Para movilizar un poco las sacroiliacas. La zona lumbar es una zona de mucho dolor de las embarazadas, y más cuando están en los primeros trimestres duele mucho. Y esa zona hay que movilizarla, estirarla. Los estiramientos son los más comunes que usted va a ver en todas las cosas. Las posiciones que yo les digo son las posiciones que uno le da a las pacientes para que hagan algo en la casa, ¿sí? Se muevan un poco en la casa. Pero generalmente, ¿qué se les pide? Me pongo… yo les hago hacer una progresión. Boca arriba, levanto la cola, hago un puente, boca abajo. ¿Me entienden lo que le digo? Puente de cola, es algo común. Lo que pasa es que si yo les tengo que explicar, me tendría que tirar en el piso y explicarles lo que él podría hacer. Sí.
Vamos a ver. Sí, ya lo acerco. Por ahí el ejercicio es con la espalda en el piso, siempre que busca superficies duras, no superficies blandas. Ambas plantas de los pies apoyadas en el piso y que levante la cadera, que enderece la cadera. La gente va a entender más fácil si uno dice fruncí. En definitiva, corta el chorro, hace la cortarla, fruncí la cola, fruncí todo. Por ahí es una forma más sencilla de ejercitar, de levantar la cadera y ayudar, porque está haciendo el ejercicio de llevarlo ahí hacia arriba. La activación que está presentando ella me parece perfecta, pero tiene que empezar a conocerse un poquitito más el paciente más a profundidad, lo que es físicamente. Imagínense sentirle sobre la cresta que sienta la saliencia del músculo transverso, por ahí es complicado. Lo menciono también, ojo también, porque quirúrgicamente muchas veces nos podemos llevar puesta la fascia del transverso, en la misma cesárea, o en la histerectomía, cuando nosotros por ahí, para aumentar un campo por una incisión transversa también, y al final una incisión que estamos buscando que sea benéfica, le estamos complicando porque podemos generar ciertos inconvenientes en la pared abdominal cuando hacemos muy grande la incisión. En definitiva, el mismo ejercicio, la paciente acostada, ambas plantas de pie apoyadas en el piso, levante cadera, nada más, frunzo la cola, frunzo, nada más. Por ahí a veces se le puede agregar algo isométrico que mantenga, que sostenga la cadera arriba un ratito. Por supuesto que todas las embarazadas tienen ciertas limitaciones y a ver, no va a empezar en el embarazo a hacer actividad física que no hizo toda en su vida. Por ahí es algo que eso en el consultorio es distinto. Soy profesor de CrossFit. Bueno, a ver, no me des 10 clases, dame 5. No hice nunca nada, no. Andá a caminar vuelta a la manzana, 2, 3 y fruncime un par de veces. Uno ya lo va viendo eso, cómo lo va aplicando. Pero creo que el ejercicio más práctico, apoyo los pies, espalda, levanto cadera, frunzo. Activación de transverso. ¿Cómo se activa? Doctor, me han preguntado. Es eso. Tomar aire, inflar la panza, coloco mi mano. Usted va. A ver, venga, doctor, un segundo. Venga, un segundo, doctor. No, usted me va a tocar a mí. Esta es mi espina. Toque un poco hacia adentro de la espina. Un poquito más abajo. Ahí. Ahora, yo voy a tomar aire por nariz. Bien. Soplo. Ahí se perfila. Ese es mi transverso del abdomen. ¿Okay? De tanto activar el transverso del abdomen. Yo simplemente quiero hacer un comentario con respecto a lo práctico que podemos hacer, que uno lo ve en el hospital todos los días, en la sala de partos y por ahí en el consultorio también. Primero, el desconocimiento total que tiene la paciente hospitalaria, estoy hablando de su anatomía, una total desconexión con su cuerpo. Sumado, bueno, a que por ahí la gran mayoría de los embarazos son no deseados, entonces la paciente no tiene una real conexión ni con su cuerpo de nunca, ¿sí? Porque desde chiquita te enseñan a que no te podés tocar, no te conoces y un montón de cosas. Entonces la paciente tiene una desconexión total con su cuerpo y con su embarazo en general. Entonces yo pienso que lo principal que tenemos que hacer en el consultorio es mandar a la paciente a que haga una psicoprofilaxis ahora que se puede, por ejemplo, y que en general en todos los servicios ya se está haciendo la psicoprofilaxis. Por ejemplo, en el Hospital Avellaneda tenemos la escuela de pacientes y también tenemos una licenciada en kinesiología que está haciendo rehabilitación del piso pelviano. Tiene consultorio todos los días a las 11 de la mañana, más temprano, a las 8, 10 de la mañana, y hace toda la rehabilitación del piso pelviano fundamentalmente para embarazadas. Así que eso es un buen dato por ahí para que las manden, porque se necesita. Entonces se está trabajando con la escuela de pacientes y con el servicio de kinesiología, justamente para prepararlas. Porque llegan a la sala de partos con una total, como te digo, desconexión de su cuerpo y menos de su embarazo. Entonces
ahí tenemos toda esta cuestión de que no saben hacer los Y ahí te voy a hacer pujos, una salvedad. No bueno. solamente esa paciente sabe, yo tengo profesionales en Sí. consultorio que no saben hacer una contracción de suelo pélvico porque ni siquiera saben hacer una contracción anal. Por eso te digo, de la población hospitalaria y la privada también. Entonces, otra cosa que me parece que tenemos que aprender a hacer es derivar oportunamente a la paciente, porque uno las recibe menopáusicas con todos estos trastornos del piso pelviano, pero también recibimos pacientes jovencitas que hacen actividad física y que por ahí la hacen mal, pacientes embarazadas que las mandamos a las 28 semanas a la psicoprofilaxis cuando no sabíamos que las podemos mandar a las 14 a que ya vayan ejercitando su piso pelviano. Así que bueno, me parece súper, súper importante y yo creo que hay como una revalorización hoy en día de la salud del piso pelviano, de la salud del tracto genitourinario, en el sentido de no tanto de la prevención de patologías malignas, sino del cuidado, de la lubricación, de la hidratación, de la terapia estrogénica, que no solo para la paciente menopáusica, sino para la paciente en edad fértil que toma anticonceptivos y que ya tiene una disminución del trofismo. O sea que me parece que es una cuestión muy importante que nosotros le incorporemos como médicos y se la sepamos transmitir a la paciente. Sí, a ver si entendí, digamos, un consejo entonces que usted daría es que antes de cualquier ejercicio de tratar de hacer contracciones del piso pelviano y todo, primero trabajar con el paciente con respecto a lo que usted le llama la activación del transverso, de la respiración, para después, viendo que el paciente lo puede hacer, recién sugerirle ejercicios de contracción o como decía el doctor, de fruncir, ¿no es cierto? ¿Puede ser? ¿Sí es correcto lo que entendí? En realidad es lo que dice la doctora, hacer una derivación oportuna sería lo ideal, digamos. Lo que pasa es que es como ella dice, bueno, en la parte pública ya hay kinesiólogos, hay muchos kinesiólogos de suelo pélvico en Tucumán. Eso quiero que sepan. Esa sería la progresión, o sea, no mandarla directamente. Exactamente. Es que todo paciente es individual, exactamente. Yo no puedo decirle a una paciente que haga una contracción si yo sé que jamás va a lograr una contracción, ¿entiende? Entonces, no puedo decirle, haga esto como tratamiento en la casa, póngase esto, tome esto, póngase esta cremita y va a estar todo bien, porque no es así. El éxito de todo tratamiento es tratar de ver desde el paciente es individual, ¿sí? Y también hay que ver que tenga que ser evaluado por alguien que sepa de suelo pélvico, porque ese es el otro problema, ¿sí? Yo tengo 1 millón de pacientes que vienen de años de ser evaluados y que jamás hicieron una derivación. Yo entiendo que también el tema del desconocimiento acá es un problema, pero por eso venimos nosotros acá, nos invitan y agradecemos mucho la invitación para poder hacer conocer un poco más lo que es la rehabilitación del suelo pélvico. Buen día. Yo creo que después de escucharla, vemos que el tema del piso pelviano en la rehabilitación y en la prevención es mucho más complejo de lo que por lo menos yo creía, porque usted está hablando de 3 cinturones cuando nosotros como ginecólogo y obstetra nos centramos en el último, en el piso pelviano. Y creo que como por ahí medidas generales, al sumarle a los ejercicios, no olvidar aspectos fundamentales en la embarazada, que son el consejo del aumento correcto de peso, que no suban lo que tienen, o sea, que no aumenten los kilos que no tienen que aumentar, aconsejarle el tema de la posición en cuanto a en determinado momento del embarazo, la importancia de poner las piernas en alto o el descanso correcto, la postura, o sea, creo que hay cosas que son inevitables en la progresión de lo que decía recién el doctor Schussmann, de ese aumento de presión sobre el piso pelviano. Eso va a ocurrir. Y por ahí el momento, creo que para hacer todos los ejercicios y esta evaluación, por ahí, no sé si es el ideal durante el embarazo en 30, 32 semanas, pero yo creo que uno puede ir haciendo una prevención aconsejando el tema de peso, la postura, el descanso, la alimentación. Y una pregunta que quería hacer a los que están en hospitales que tienen por ahí mayor casuística,
es si han notado alguna diferencia, porque es como que hemos tenido diferentes variantes de posiciones de parto, desde el parto clásico en la camilla hasta la posición de cuclilla. Entonces, si han notado alguna diferencia en cuanto a mayor incidencia de episiotomías, a mayor incidencia de desgarro, por ejemplo, yo he tenido como primera experiencia del parto en cuclilla una pésima experiencia, porque el lugar, digamos, donde se hacía era como que nos teníamos que acostar en el piso para ver el piso pelviano, entonces, el periné, perdón. Entonces, si los que están en hospitales han visto alguna diferencia en cuanto al daño que puede producir una diferente posición en el parto. Sí, Jorgito, el 50% de los nacimientos hoy son cesáreas en el hospital. Aumentó muchísimo, eso es un 15%. Para los 30% que ya nos parecían mucho, yo no estoy en sala de parto, pero conozco la estadística, entonces hoy la paciente te pide mucho más. No, te lo digo, es simplemente para decir una cosa. Experiencia no tenemos porque parto en cuclillas más que nada no lo hacemos. La hacemos que pujen y que tengan para acelerar el trabajo de parto, pero volvemos a la posición clásica de cúbito dorsal para el parto. Sí, por supuesto, me entendés la hiperflexión de la pierna para cortar la vagina, pero en el Hospital Avellaneda por ahí sí sé que se pueden hacer, pero no los conozco, no puedo hablar por la Avellaneda. Yo te digo lo del hospital, sé que se incrementó un 15% el índice de cesárea, que ya era mucho, un 30%, pero bueno, hoy la paciente te pide mucho más, tienen otro tipo de conocimiento respecto al modo de elegir cómo van a tener los bebés. Sí, porque digamos lo que hemos estado en otras épocas, hemos visto pacientes pujando hasta 4 o 5 horas, en cuclillas, arrodilladas, caminando, y yo creo que eso, hoy por lo menos en la parte privada, uno no lo hace. Entonces, lo que pasa, doctor, es que una paciente para que puje en cuclillas, primero tiene que saber hacer un pujo. Y segundo, la posición la va a determinar la paciente. O sea, si yo no tengo preparado, ¿qué hacemos nosotros en el primer trimestre, las 14 semanas? Lo que hacemos es sacar un poco los dolores de la paciente para que no tenga esos dolores en faciales, miofaciales que se tienen que se tienen constantemente. En el segundo y tercer trimestre, ya cuando el útero migró y se hizo más abdominal y ya tenemos otro tipo de cosas, nosotros ahí lo que hacemos es otro trabajo. Ya se trabaja sobre fascia, se trabaja para que la panza tenga un poquito más, se prepara la paciente, se prepara la panza, esas panzas duras, nosotros cuando entran a gabinete las dejamos blanditas, ¿sí? Le damos espacio al bebé para que se mueva porque ya sabemos que después en los últimos trimestres el bebé va a estar más ajustadito, ¿sí? Y se prepara la paciente con posturas específicas para que vayan acomodando el bebé cuando entra al canal de parto. Se le enseña a hacer el pujo, ¿sí? Y cuando ya esté dilatada, cómo va a trabajar. Ya que la paciente pueda o no pueda tener el hijo, ¿sí? Ya si se decide por una cesárea porque la paciente no puede, es otro tema, ¿sí? Pero nosotros sí la preparamos a las pacientes de la semana 14 para eso. Ahora, si yo veo que la paciente no va a poder tener, yo he visto más desgarros en nenas, o sea, 21, 20, 18. Yo trabajo en la parte pública y hago la parte de niños, ¿sí? Y veo muchas pacientes, porque yo todas las registro como han tenido el parto, ¿sí? Son todos partos vaginales, la mayoría, ¿sí? Sí se ha presentado un proyecto para ver si podemos entrar, ¿sí? A ver en las policlínicas, de tener un kinesiólogo de suelo pélvico para el tema de las embarazadas. Pero eso es... En la maternidad también, ¿sí? En la maternidad también. Son los dos lugares donde se puede ir. Sí. No se ve tanto como se debería ver, pero en realidad, sí. Bueno, a mí me han pedido que vaya y vea, pero la verdad que uno tendría que trasladarse de un lugar de trabajo para otro para poder hacer un trabajo solamente de embarazada, ¿sí? Licenciada, quería preguntarle una cosita. A las cuestiones prácticas, ¿las obras sociales cubren la kinesio del piso pelviano? ¿Y cuántas sesiones? Muchas. Porque igual, por ejemplo, un traumatólogo por un maquito rotador a veces da 5 o 6 sesiones para piso pelviano, no sé cuánto. Yo trabajo con conceptos GDP. Nosotros trabajamos para darte un ejemplo,
Una incontinencia de esfuerzo, que es lo que más rápido sale, en 7 sesiones se resuelve. Sí, en 7 sesiones. O sea, no es que lo tenemos perpetuamente al paciente. Y la paciente sale sabiendo cómo va a trabajar su suelo pélvico, sabiendo un programa de ejercicios que se le da, ¿sí?, para que continúen haciendo, porque nosotros lo que queremos es que esa paciente no vuelva con el mismo problema. Sí, hay muchas obras sociales que lo cubren hoy en día, ¿no? Y lo tienen que pedir. Con el mismo aparato que se hacen las estimulaciones de... No, tiene un sí, ¿Cómo tiene, es el aparato, digamos? ¿Es un yo aparato...? mostré ahí, no sé si... No, ¿Cómo es es? intracavitario. Es intracavitario. Por eso, Sí. ¿tiene una fuente de energía? Sí, es igual que las radiofrecuencias tradicionales, nada más que lo que cambia es el cabezal. Es Por un ejemplo, cabezal como para la exactamente. vagina Y para la región anal también. y produce como vibraciones. No, señora, es diatermia, es calor. Es Porque calor. Exactamente. es ¿Y calor. cuántas sesiones se hacen de calor? Y depende, el paciente depende de lo que requiera. Todo, por eso te digo, el paciente es individual. Si el paciente tiene un dolor pélvico crónico y tiene mucha hiperpresión en su suelo pélvico, hay que ver qué es lo que tiene aumentado el tono y ahí se lo baja con diatermia. Ajá. Pero Pero generalmente medianamente. no se hace más de 4 sesiones. 4 sesiones. Sí, Ajá. de diatermia, ¿no? Bueno. Yo por lo menos no hago más que eso. Y yo si a la paciente la veo una vez a la semana, son sesiones, una vez a la semana se hace. En embarazada se hace quizás hasta 2 veces por semana. Esa diatermia la puedo hacer cada 15 días, cada mes. Una vez al mes suficiente para mí. No tiene contraindicación. No. Una cosita nada más ya distinta, agregado ahí que viene de la mano. Incluso ya estoy yendo al lado del hombre como para que se tenga en cuenta. Se hace eyacular pacientes parapléjicos para que puedan tener hijos por estimulación intrarrectal. Es decir, son cosas que, y ya vienen de eso, hace tiempo. Es decir, por ahí la gente que hace fertilidad lo puede hablar un poquito mejor, pero son cosas que existen, que saben y bueno, y hay que saber cuándo mandarlas. Las limitancias nuestras van a ser explicar, sugerir y saber derivar. Creo que por ahí es lo más importante. Bueno, ya como para ir cerrando, muchas gracias a la licenciada. Gracias. Gracias a todos por la participación. Espero que esta charla haya sido tan instructiva para todos como lo fue para mí. Y quiero preguntarle a la licenciada en dónde se la puede encontrar para derivarle los pacientes que nosotros sabemos que muchas veces necesitan la terapia complementaria de rehabilitación del piso pelviano, sobre todo las pacientes oncológicas que han sido sometidas a tratamientos de braquiterapia y demás y por ahí necesitan de mucha paciencia y mucho esfuerzo para recuperar su bienestar. Así que le voy a pasar por última vez el micrófono porque ya nos tenemos que despedir en horas ya de mediodía para que nos dé su domicilio profesional. Gracias, doctora. Hay muchos kinesiólogos de suelo pélvico, los vuelvo a repetir. La doctora acá nos dijo de una que está en el Hospital Avellaneda. Yo conozco solamente los que están en el Hospital La Maternidad. Yo trabajo, el consultorio lo tengo en la Madrid al 1712, un consultorio propio. Trabajo solamente por la tarde porque a la mañana estoy trabajando en el sistema por ahora, así que eso es lo que la doctora me estaba pidiendo. De todas maneras, hay una página de kinesiólogos donde salen también otros colegas que hacen suelo pélvico. Muchísimas gracias. Bueno, yo cuando me ven a mí es para cerrar ya. Muchas gracias a la licenciada, doctor Perdiguero, la doctora Shehadi. Gracias a ustedes por estar acá con el frío el día sábado y todo lo demás. El próximo módulo es el 10 y 11 de junio, donde vamos a tener una primera parte el viernes de infecciones urinarias a cargo de la doctora Urueña y el día sábado vamos a tener una parte práctica con el doctor Odone para reparación de fístulas vesicovaginales o fístulas vaginales en general.
Le pido a la doctora Ramos Torino que explique lo que tiene que traer media chancha, no chancho, chancha. Ahora ella les explica lo que tienen que traer. Yo les acabo por pasar de nuevo en el grupo del curso todo lo que se necesita. La sugerencia es que ustedes vayan comprando ahora, lo pongan en el freezer, cosa que el día anterior ya lo puedan sacar y traerlo el día siguiente. Es importante que todos vengan para que puedan aprovechar. Vienen 2 médicos de La Plata a darnos este curso. ¿Cuántos hilos de sulfuro más o menos? Ahí dice 1 hilo. Ustedes, no importa que esté vencido, busquen donde sea, pero traigan lo que puedan. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y buen fin de.